Hola, muy buenos días o buenas tardes, queridos hermanos o amigos, según, ¿no es cierto?, a qué hora escuches este audio. La verdad que es un agrado para mí en este caso, ¿no es cierto?, poder llegar hasta ti en el nombre de Jesús para poder estudiar un poco más sobre la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarte, ¿no es cierto?, a orar para poder abrir la santa, ¿no es cierto?, la Santa Biblia. Padre eterno, Señor que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. La honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Queremos en este momento abrir tu palabra, esta lámpara que tú nos has dejado para poder guiarnos en esta tierra. Quiero pedir, Señor, muy en especial por cada oyente que se dedica a compartir y a escuchar estos audios. Quiero que te quedes con ellos, que tú los bendigas de acuerdo a tu voluntad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecer a cada persona, bueno, en primer lugar, ¿no es cierto?, a nuestro Dios, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Agradecer, ¿no es cierto?, como le decía, primeramente a Dios, pero también a las personas que se han dedicado, ¿no es cierto?, a escuchar y también a compartir los audios que estamos mandando semana tras semana. Y ahora vamos, ¿no es cierto?, con la segunda parte de esto, ¿no es cierto?, de este tema que le colocamos, ¿no es cierto?, los tres Elías. Vimos, ¿no es cierto?, quiénes iban a hacer esto de los tres Elías. Pero el primer programa, recordemos, ¿no es cierto?, recién es el segundo. El primer programa, para resumirlo un poco, era algo, ¿no es cierto?, que duró poco más de 30 minutos y también vimos, ¿no es cierto?, desde que comenzaron los reyes, desde los tiempos, ¿no es cierto?, del rey Saúl, después vino el rey David, después vino Salomón, después, ¿no es cierto?, su hijo, y hasta que llegamos, ¿no es cierto?, al contexto, es muy importante esta palabra, querido amigo, querido hermano que me escucha, el contexto. ¿Cuál fue el contexto de que Dios haya enviado, ¿no es cierto?, a su pueblo el profeta Elías, el primer Elías? ¿Cuál fue el contexto? Vemos, ¿no es cierto?, de que vimos en el primer audio que muchas de las cosas del contexto hoy día se repiten en nuestro pueblo. Vimos, lo voy a volver a repetir, vimos que el contexto que apareció Elías en aquel momento y el contexto que había pasado antes, incluso en el pueblo de Israel, es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Exactamente lo mismo. Como colocar algún ejemplo. Vimos, ¿no es cierto?, de que el pueblo de Israel le pidió un rey, en este caso al profeta Samuel. ¿Y Dios qué fue lo que dijo? Dios le dijo, ¿no es cierto?, mira Samuel, diles, ¿no es cierto?, está bien que elijan a un rey, pero no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí, dijo Dios. ¿Eso sucede hoy en día dentro de nuestro pueblo, dentro de las iglesias? Claro que sí. Después vimos claramente, ¿no es cierto?, cómo se separa ya el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, ¿no es cierto?, en este caso Judá, y prácticamente, ¿no es cierto?, el reino del norte con las otras 10 tribus prácticamente completas que se fueron también y se dividió el pueblo de Dios. ¿Se ha dividido hoy en día el pueblo de Dios? Claramente, ¿no es cierto? Sí. Y ahora el otro tercer punto importante que fue antes que apareciera el profeta Elías fue la unión, en este caso, del rey de Israel, ni nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que el rey Acab, en este caso, que se unió con, podríamos decir incluso, con el poder civil o el poder mundano, el poder, ¿no es cierto?, de las potestades espirituales de maldad, como usted los quiera llamar. En este caso se unió en matrimonio, ¿no es cierto?, con Jezabel, que es lo que, ¿no es cierto?, en el audio anterior hemos quedado. Y por eso vamos a retomar allí para poder, ¿no es cierto?, ahora ya comenzar con este segundo audio. Y voy a comenzar desde allí. Dice,
Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. ¿Qué es lo que hizo entonces el rey Acab? Dice que se unió en matrimonio, una alianza ilícita para los hijos de Dios. Dice, se unió en matrimonio con Jezabel. Dice, porque aquí dice, hija, ¿no es cierto?, de Ed-Baal. Muchas veces nosotros podríamos preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es Baal? ¿Qué es lo que es esto, ¿no es cierto?, que en la Biblia lo nombra varias veces. Para resumirlo, es algo quizás un poco sencillo, pero en realidad, ¿no es cierto?, es como el Señor de todos los dioses, podríamos decir. Y si uno busca incluso en el diccionario o lo busca en Google, uno se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que Baal era como nombrado algo así prácticamente, ¿no es cierto?, como el dios de los dioses, paganos en este caso, especialmente del pueblo cananeo. Incluso estaba, ¿no es cierto?, estudiando. Si usted estudia el capítulo 8, si no me equivoco, del libro de Ezequiel, capítulo 8 del libro de Ezequiel, allí nombra, ¿no es cierto?, 4 abominaciones. Y una de esas abominaciones, si no me equivoco, en la tercera, dice, ¿no es cierto?, que estaban endechando ¿a quién? A Tamuz. Y saben que en la Biblia, en el original, ¿no es cierto?, hebreo incluso podríamos decir, dice que allí no debiera decir Tamuz, sino que debiera decir Baal. Baal. Es muy interesante, ¿no es cierto?, que también podamos ver eso. O sea, de que el pueblo de Dios, en este caso, se había ido, ¿no es cierto?, cuando dice a Tamuz, dice que se había ido a adorar a Baal. ¿Y qué fue lo que hizo en este caso Acab? Se fue como rey de Israel. ¿Cuál era el contexto? Estamos hablando del rey de Israel, el Dios, en este caso, ¿no es cierto?, el rey del pueblo de Dios. No es que estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del rey del pueblo de Dios, que había hecho alianzas, ¿no es cierto?, en este caso con Jezabel. La pregunta es, para ya de entrar en el tema, segundo, ¿sucede esto hoy dentro de nuestro pueblo o dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios? ¿Será de que hay alianzas ilícitas? ¿Será de que ya, ¿no es cierto?, ya esto ha traspasado, ¿no es cierto?, ya la idolatría, la mundanalidad, ¿no es cierto?, las cosas, de que lo religioso, lo sagrado, se ha mezclado con lo pagano. Claramente, ¿no es cierto?, y con mucha tristeza tenemos que decir, claro que sí. Nuevamente vemos que esto, ¿no es cierto?, no solamente se ha cumplido en el pasado, sino que claramente hoy día delante de nuestros ojos nosotros mismos lo estamos viendo, lo estamos palpando. Ahora entramos, ¿no es cierto?, ya al capítulo 17 de, en este caso, de Primera de Reyes. Vamos a ver solamente uno o dos versículos porque hay ya con el primer versículo hay mucho de qué hablar. Mira lo que dice. Dice, Elías predice la sequía. Entonces Elías, el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Quién apareció aquí? Aquí aparece un personaje que hasta este momento de la Biblia prácticamente podríamos decir no era nombrado. Es un personaje, podríamos decir un personaje nuevo, es un profeta nuevo,
Es una persona que quizás podríamos decir estaba en silencio. Es una persona, ¿no es cierto?, que era como que quizás en el pueblo de Dios, o quizás era poco conocido, o quizás estaba en silencio, o Dios lo tenía reservado exclusivamente para este momento de la historia del pueblo de Dios. Entonces nosotros ahora vemos, dice, entonces Elías el Tizbita, que era de los moradores de Galaad. Quiero detenerme aquí. Este no era un profeta cualquiera, no era un profeta cualquiera. Usted va a decir, ¿por qué? En primer lugar, ¿de dónde venía, en este caso, ¿no es cierto?, Elías? Aquí dice, ¿no es cierto? Entonces Elías dice que era de los moradores de Galaad. Cuando busqué, ¿no es cierto?, igual la palabra Galaad, ¿no es cierto?, de dónde venía en este caso, el significado igual es bien relevante y asombroso, porque dice, ¿no es cierto?, que significa de un lugar rocoso de montañas. Entonces, ¿de dónde? Si Galaad, ¿no es cierto?, especialmente en la antigüedad en la Biblia, cuando le colocaban nombre a algo, es porque ese nombre o esa ciudad era así prácticamente como ellos, como su significado era así, era lo que realmente reflejaba. Entonces, los que venían de Galaad era un pueblo, ¿no es cierto?, rocoso y de montañas que estaba incluso cerca del río Jordán. Entonces vemos algo pero muy importante. ¿Por qué es esto realmente relevante, importante y que nosotros podemos sacar enseñanzas de esto? ¿Por qué? Porque Dios manda a una persona de un lugar rocoso, de una montaña, podríamos decir claramente del campo, a predicarle, en este caso, a la ciudad, ni nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que el profeta Elías, y lo manda del campo a la ciudad a dar, ¿no es cierto?, quizás este mensaje al pueblo de Dios, este mensaje al rey Acab. Ahora nosotros vemos que lo vamos a ver más adelante, pero ya es, ¿no es cierto?, es muy conocido y también tenemos que ver, ¿no es cierto?, hacer la comparación con hoy en día. Nosotros sabemos muy bien de que hoy en día los hijos de Dios, ¿no es cierto?, debieran estar buscando lugares retraídos, alejados de la ciudad y más bien, ¿no es cierto?, ojalá vivir en el campo, donde se pueda respirar aire puro, tomar, ¿no es cierto?, beber de las aguas, muchas veces de los manantiales, aguas puras, aguas más cristalinas, ¿no es cierto?, y ver la naturaleza y tener una mejor comunión con Dios. Eso era donde vivía en este caso Elías, y eso es lo que Dios quiere para los hijos de Dios en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Vemos una similitud, ¿no es cierto?, con lo que sucede, en este caso, en la antigüedad, lo que sucedió con Elías, con lo que sucede hoy en día. La verdad que en este momento quizás podríamos decir que sí y también podríamos decir que no, porque todavía los hijos de Dios no están obedeciendo por completo a esto de que, ¿no es cierto?, de que debemos en estos tiempos difíciles buscar lugares más retraídos. Pero vemos, ¿no es cierto?, cómo de un solo versículo podemos sacar muchas enseñanzas. Y recordemos, estamos, ¿no es cierto?, haciendo una serie de los tres Elías, ¿no es cierto?, en cuál era el contexto que apareció el primer Elías, y ahora vemos, ¿no es cierto?, quién era Elías. Dice entonces Elías el Tizbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: viene, ¿no es cierto?, Elías, viene de las rocas, viene de las montañas, viene cerca del río Jordán y viene y se enfrenta en este caso al líder del pueblo de Dios. Uno podría decir, ¿qué autoridad tenía Elías para enfrentarse al líder del pueblo de Dios? Solamente la autoridad que le daba Dios. Solamente la autoridad que le daba Dios. Y enfrentó ni nada más ni nada menos que al mismo rey del pueblo de Dios,
del pueblo de Israel, el rey Acab. Y mira lo que le dice: vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué fue lo primero que Elías le dijo a Acab? Vive Jehová, el Dios de Israel. Le está diciendo, ¿no es cierto? Yo vengo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, el Dios incluso tuyo, Acab, le dice, fue el que me envió. Con esa autoridad vengo a pararme delante de ti. Le dice, vive Jehová, el Dios de Israel. Este era un llamado claramente para el rey Acab. ¿Por qué era un llamado? Porque Elías le estaba diciendo, ¿no es cierto?, el Dios que tú en algún momento quizás alabaste, o el Dios que te puso quizás como rey, el Dios que tú te olvidaste, el Dios que tú desechaste, es un Dios que vive. Y yo me imagino, ¿no es cierto?, que Acab como que lo queda mirando y debe de decir, igual quizás se sintió que quizás lo estaban llamando de una u otra forma. Y en este caso Elías le hace recordar, ¿no es cierto?, a Acab, que hay un Dios poderoso que está por encima de él. Y le dice, vive Jehová, el Dios de Israel. Y mira la palabra importante que en este caso Elías dice ahora lo siguiente, le dice, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. ¿Por qué es tan importante? Quizás esta palabra, estas palabritas de aquí, ¿no es cierto?, son las más importantes del versículo 17:1. En cuya presencia estoy. ¿Quién? Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Quién era Elías? Era un profeta. Y no era un profeta cualquiera porque era un profeta poderoso. Pero ¿saben qué? Quiero llevarlos al libro de Santiago. Vamos a ver, ¿no es cierto?, si lo encontramos por aquí. Aquí lo encontré. Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice aquí. Santiago 5:17, un versículo muy, pero muy conocido. Mira lo que dice aquí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Dice, uno podría decir, Elías, un tremendo profeta, un profeta de fuego, dicen algunos por ahí, le tienen por sobrenombre. Pero cuando uno lee Santiago y dice, Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre como tú y como yo, sujeto a debilidades, a pasiones iguales a las nuestras. Dice, con problemas. Incluso se dice, por lo que vamos a ver más adelante, igual en algunos versículos, que Elías pasó por alguna depresión. Dice que en los versículos más adelante del capítulo 17, 18, dice que Elías, ¿no es cierto?, deseó la muerte y tuvo miedo. Entonces, ¿era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y debilidades? Claro que sí. Pero aquí en Santiago nos dice otra cosa, dice, pero a pesar de eso, de sus debilidades, de las cosas que él sentía como hombre, dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y medio.
Volvamos nuevamente a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Recordemos que estamos viendo el contexto, ¿no es cierto?, cuál era el contexto de que apareció nuevamente ahora, ¿no es cierto? Ya Elías ya apareció ya. Ahora estamos, ¿no es cierto?, en esta serie que estamos viendo de los tres Elías, en la serie ya número 2. Aparece Elías, venía de una parte rocosa, del campo, de la montaña, y dice, viene y se presenta delante del rey y le dice, mira acá, yo estoy en la presencia de Dios. Soy un hombre, como dijo Santiago, con debilidades, con problemas, he tenido dificultades, he tenido pruebas, he estado un día arriba, otro día abajo, quizás enfermo como puede haber sido, pero la Biblia nos dice de que Elías, ¿no es cierto?, no solamente oraba, sino que Elías dice, estaba en la presencia de Dios. Tenía a Dios en su corazón. Tenía el poder del Espíritu de Dios en su corazón. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, cuál era la autoridad. La autoridad sin duda se la daba Dios. Y mira lo que sigue aquí, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Saben que esto pareciera algo muy simple, pero esto que acabo de leer tiene una profundidad tremenda, porque aquí dice que Elías lo que le dice, mira, le dice acá, yo estoy delante de la presencia de Dios, Jehová vive, Jehová es el rey de Israel y él realmente vive. Y mira lo que le dice ahora, le dice, mira acá, le dice, de aquí para adelante no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino solamente por mi palabra. Me pregunto, y quizás tú no sé si tú lo has preguntado antes, ¿por qué Elías le dijo a Acab que no iba a llover? ¿Por qué Elías le podría haber dicho a Acab, mira Acab, podría haber dicho Elías, de aquí para adelante va a haber hambruna por 3 años y medio? Mira Acab, de aquí para adelante va a haber, ¿no es cierto?, va a venir una peste por 3 años y medio. O va a venir, ¿no es cierto?, una plaga por 3 años y medio. Pero Elías le dice algo totalmente directo, le dice, mira, de aquí para adelante no va a llover. No va a llover. Se acabó la lluvia en el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Elías ataca a la lluvia? ¿Por qué Dios detiene la lluvia en los tiempos de Acab? Nosotros vemos que aquí, ¿no es cierto?, en este caso, Baal dice aquí que nombra, ¿no es cierto?, a los sidonios y nombra a otros personajes más, ¿no es cierto?, especialmente a Jezabel. Dicen que ellos, en este caso, eran nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia. O sea que Elías, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba atacando en este caso a Jezabel y al Dios que ellos alababan. ¿Por qué Dios tenía que levantar a Elías y decirle de que no iba a llover? Porque Dios tenía, ¿no es cierto?, que ellos pensaban de que si hay algo que tenían seguro, en este caso, Acab junto con Jezabel, decían, si hay algo que nosotros tenemos seguro, es la lluvia y el agua, porque es Baal o Baal, el Señor de la fertilidad, el Señor de la lluvia, nunca nos va a hacer faltar lluvia. Pero resulta que ahora aparece Elías y le dice, no, no va a llover. Tú tienes un Dios. Bueno, está bien, confíen en su Dios, le dice Elías. Pero ahora, ¿no es cierto? Elías le dice, yo también tengo el Dios. Y es el Dios que vive, el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero no va a hacer que llueva. O sea que aquí estaban los dos poderes oponiéndose. ¿Quién iba a triunfar? Baal, el Dios, ¿no es cierto?, que adoraba en este caso ahora ya a Acab y especialmente Jezabel, que era, ¿no es cierto?, la reina o el Dios, en este caso, el Señor de la lluvia, de la fertilidad,
y que debía hacer llover, o el Dios en este caso, el Dios, ¿no es cierto?, de Abraham, de Isaac, de Jacob, y nosotros conocemos toda, ¿no es cierto?, toda la historia. El Dios verdadero fue aquel, ¿no es cierto?, que le negó la lluvia a aquel pueblo por 3 años y medio. Es muy, pero muy interesante lo que nosotros estamos viendo y estamos estudiando solamente en un versículo de la Biblia. Solamente en un versículo de la Biblia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Vemos claramente que cuando aparece el profeta Elías, apareció en un contexto tremendo. Apareció, ¿no es cierto?, para desafiar en este caso podríamos decir, plenamente al enemigo, plenamente al Señor de este mundo, que es nada más ni nada menos, ¿no es cierto?, que el diablo, Satanás, o como tú lo quieras llamar, o si lo quieres llamar Baal, ¿no es cierto?, o como tú lo quieras llamar, pero nada más ni nada menos que a contradecir este poder que estaba dominando la tierra. Y a pesar de que sea triste decirlo, y tenemos que decirlo, porque la Biblia sí lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice, ¿no es cierto?, que el rey Acab, el rey de Israel, había hecho alianzas no permitidas con una mujer llamada Jezabel, que eso está sucediendo hoy en día dentro del pueblo de Dios. No solamente los matrimonios, sino que los religiosos se está mezclando con lo civil y lo pagano se está mezclando con lo sagrado y están formando alianzas ilícitas delante de los ojos de Dios. ¿Y qué cosa sucedió? Dice, ¿no es cierto?, que de ahí para adelante aparece Elías, este tremendo profeta que Dios envió desde una parte rocosa del campo a la ciudad, como debiera ser el orden en los tiempos que nos toca vivir, y así va a ser el orden, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nuevamente agradezco por escuchar esta segunda parte. Solamente, ¿no es cierto?, vemos que un versículo de la Biblia, cuántas enseñanzas a nosotros nos deja. Espero, ¿no es cierto?, que en los últimos tiempos, y de hecho va a ser así, porque la Biblia lo dice en los últimos versículos del libro de Malaquías, que va a aparecer en los tiempos finales una persona, ¿no es cierto?, un pueblo con el poder de Elías o el tercer Elías, que ya vamos a llegar porque esta serie va a tener varios capítulos si Dios así lo permite. Quiero agradecer a las personas que comparten este mensaje, a las nuevas personas que se han suscrito, ¿no es cierto? Le damos la bienvenida, pero agradecer especialmente a las personas que han compartido el mensaje y mandar saludos, ¿no es cierto?, especialmente a México. Muchas, pero muchas personas escuchan de México, de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, de Chile, de Perú, de Honduras, de Haití. Y si se me olvida alguno, ¿no es cierto?, por ahí igual, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si no te has suscrito, ¿no es cierto?, puedes suscribirte para que te llegue, ¿no es cierto?, también cuando salga el mensaje, te llegue a ti primero, pero siempre recuerda, ¿no es cierto?, que lo importante es compartir. Comparte con tu hermano, con tu vecino, con tu líder de iglesia, y nos escuchamos, ¿no es cierto?, en una próxima oportunidad, ya con la tercera parte, en este caso, de esta apasionante historia, ¿no es cierto?, que sale en la Biblia, y vamos a ir viendo cómo vamos avanzando y comparándolo con los tiempos que hoy nos ha tocado vivir a ti y a mí. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.